Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a tratar acerca de lo que tiene que ver la Revolución Cubana, el socialismo y el embargo económico. Sí, vamos a especificarnos netamente en la historia de este país. Pero antes de entrar a estudiar como tal a qué se refiere la Revolución Cubana, debemos entender principalmente qué son o a qué se refieren o cuáles son también los sistemas económicos que se rigen dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro contexto. Debemos así comprender que dentro de la realidad social nosotros manejamos, y dentro de la historia también en específico, nosotros manejamos cuatro sistemas económicos importantes, que son el socialismo, el capitalismo, el mercantilismo y el liberalismo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de cada uno de estos? Pues directamente el capitalismo y el socialismo son sistemas económicos que aún se mantienen en la actualidad. Por otro lado, el liberalismo y el mercantilismo son sistemas económicos que ya no vemos reflejados dentro de la realidad actual, pero que sí tuvieron una gran trascendencia. Debemos iniciar entendiendo que el mercantilismo se caracterizó por expresar o demostrar un sistema político basado en la acumulación de riquezas, especialmente las riquezas son los metales preciosos. Quiere decir que un país era más poderoso mientras más riquezas tenía. En este caso, no sé, si un país, un territorio tenía varios yacimientos, sí, varias minas, lógicamente era mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque iba a tener bastantes metales preciosos. Es como si yo hablase más o menos de cuánto dinero tengo en el banco. Mientras más dinero tengo guardado en el banco, soy más poderoso que otra persona. Algo así funcionaba como tal el entendimiento de la sociedad, de la realidad económica para el mercantilismo. Sí, fue un sistema económico utilizado durante muchísimo tiempo, alrededor del siglo XVII, del siglo XVIII, por muchos países, encaminados. ¿Por qué? Porque lógicamente, como les digo, la sociedad es evolutiva, la sociedad va aprendiendo, la sociedad va mejorando y se va transformando. En este caso, los primeros conscientes, los primeros espacios, las primeras sociedades y civilizaciones lo que buscaron directamente es reconocer la realidad, reconocer la sociedad y reconocer el consciente de una o de otra manera, referencial a qué, referencial a la estructura, referencial a la acumulación de riquezas, referencial también a que yo soy más poderoso si tengo más metales preciosos. Eso es lo que manejó el mercantilismo en muchos lugares. Lógicamente, en la actualidad ya no es un sistema económico que se utilice, ya no es un sistema económico que sea importante porque ha trascendido, ha mejorado. Por otro lado, el liberalismo, más allá de ser un sistema económico, se le reconoce como tal, como una forma de pensamiento, como un movimiento idealista en el cual lo que se buscaba era la igualdad. Podemos tener o entender que tiene cierto tipo de semejanza con el socialismo, que ya estudiaremos en específico en la presente clase. Pero directamente el liberalismo lo que buscaba es como, o apareció, podemos entenderle que aparece y nace por parte del movimiento obrero, en el cual buscaban igualdad de derechos, igualdad de deberes, que existe equilibrio dentro del ámbito económico, social, que no exista como tal el clasismo. Entonces fue un sistema que se quiso imponer quizás como un sistema económico, pero como les digo, tampoco tuvo tanta trascendencia porque promulgaba ideales parecidos a los del socialismo. Por otro lado, también tenemos lo que es del capitalismo. El capitalismo se caracteriza principalmente por la propiedad privada. La propiedad privada nos habla de que si yo trabajo, yo tengo dinero, si no trabajo, no tengo dinero. Si yo quiero poner un negocio de cualquier cosa en el mercado, lo voy a poner sin importar qué tipo de negocio sea. Lógicamente, siempre y cuando esté dentro de las normativas legales, esté cumpliendo con las leyes, requisitos y normas de mi país,
no me esté yendo más allá de lo necesario, no me esté yendo más allá de lo pertinente. Entonces, siempre y cuando yo cumpla con mis deberes como ciudadano, pagando mis impuestos, cumpliendo con la ley, creando negocios válidos, negocios legales, negocios que aporten tal y cual todo lo que nosotros estudiamos en emprendimiento. Negocios que tengan una responsabilidad social, que tengan al día, por ejemplo, los ejercicios contables, negocios que cumplan absolutamente con todo, prácticamente soy libre de poder realizar el tipo de negocio que yo desee. No es como que tenga como tal que pedirle permiso a alguien para yo decidir si me pongo o no me pongo un negocio. Eso es lo que se maneja dentro de la propiedad privada, dentro del ámbito capitalista. ¿Qué sucede también con el capitalismo? Que lógicamente, como su ideología lo promulga, directamente al existir este tipo de propiedad privada, lógicamente existe la división social. Es decir, existen personas que tienen más dinero que otras y lógicamente las personas que tienen más dinero directamente tienen cierto tipo de accesibilidad a privilegios, cierto tipo de beneficios y requisitos importantes dentro de la realidad y dentro de su contexto. Lógicamente, a diferencia de los que se encuentran quizás en el punto bajo de la pirámide social, de la pirámide económica, en el cual si yo no tengo dinero, no puedo quizás acceder a muchas cosas, no puedo tener privilegios. Directamente podemos entender que dentro del capitalismo, muchas de las ocasiones, la vida suele volverse un poco más referencial al dinero, ¿ya? Eso es lo que maneja. Y este es el principal encontrón, podemos decirle así, que tiene con el sistema socialista. El principal encuentro un poco fuerte, ¿por qué? Porque el sistema socialista lo que busca de una forma generalizada es la igualdad, la equidad, la accesibilidad de la misma manera, tanto para unos como para otros. Lógicamente, con la única diferencia de que dentro del socialismo, el Estado es el regulador de todo lo que hay, de todo lo que existe y de todos los elementos de la sociedad y de la civilización. Es decir, el Estado es quien administra las riquezas. Si yo gano algo, pues le pertenece al Estado y el Estado se encarga de repartirlo de forma equitativa e igualitaria a la sociedad en general, ¿sí? Esto es como tanto breves rasgos que tiene el socialismo, pero he querido iniciar la clase estudiando en específico o teniendo como tal un conocimiento previo de lo que son capitalismo, mercantilismo y liberalismo, que son también sistemas económicos que han sido parte de la historia, que han sido parte de la realidad, parte de la trascendencia del ser humano. Pero en este caso, en nuestra sociedad actual, son dos sistemas económicos los que promulgan, los que aún se mantienen, que son el capitalismo y el socialismo. Lógicamente, el socialismo es el enemigo principal del capitalismo, por así decirlo, por forma de ideales, por formas de política, por trascendencia, por características, por formas de manejo dentro de la realidad. En este caso, cuando nosotros hablamos de Cuba, debemos reconocer que cuando nosotros hablamos de Cuba, debemos reconocer que este país se caracterizó por manejar esta ideología socialista, ¿sí? Pero para ir comenzando y para entender un poco más referencial esto, quiero que veamos el siguiente video que nos explique en específico qué es el socialismo. Una vez que entendemos qué es el socialismo, podremos ir desarrollando de forma más clara la temática y la historia y trascendencia que tiene Cuba, ¿sí? Vamos, por favor. Vamos a ver el siguiente video, entonces déjenme los vuelvo a compartir para que se comparta con audio. Listo. Desde siempre los seres humanos hemos intentado encontrar un sistema perfecto para vivir mejor. Históricamente ha habido una lucha entre modelos con más libertades o menos libertades. Uno de ellos es el socialismo. Tanto así que dividió al mundo en dos durante la Guerra Fría, en una lucha por supuestamente un mundo con más libertades económicas versus uno con menos libertades pero más igual. ¿Pero qué es el socialismo?
Si bien el socialismo es una acumulación de ideas y teorías que podrían identificarse en varias épocas, el más ortodoxo es una tradición de pensamiento y práctica política que nació alrededor del siglo XIX en el contexto de la Revolución Industrial. Uno de los pensadores más representativos del socialismo es el filósofo Karl Marx. Cabe recordar que hasta después de la muerte de Marx, el socialismo y el comunismo eran términos usados como sinónimos. Ahora, si entendemos el contexto de su época, podemos entender su análisis. Durante la Revolución Industrial hubo un enorme desarrollo tecnológico que permitió la industrialización de importantes ciudades europeas y causó una gran migración del campo en búsqueda de una mayor calidad de vida en la ciudad. Pero las condiciones en las fábricas no eran las mejores y sus trabajadores no lograban salir de la pobreza. Lo anterior, para Marx, se debía a un problema central. Los medios de producción, como por ejemplo la madera y las herramientas para hacer una mesa, estaban en manos del empresario, el capitalista que finalmente también era dueño del producto final. Así, entonces, Marx no estaba de acuerdo con la existencia de la propiedad privada. Para él, tanto los medios de producción como los bienes debían estar en manos de los trabajadores, quienes daban valor al objeto justo a través de su fuerza de trabajo. Así, podemos ver que para él, el objeto vale la suma de sus partes, los materiales usados y el trabajo que se necesitó para hacer la mesa. Entonces, supongamos que la mesa vale $15 y el capitalista se queda con $5. Esos $5 son parte del trabajo y por lo tanto parte de la plusvalía, que finalmente representa la explotación del capitalista al trabajador. Para Marx, que el empresario se centre en generar capital, es decir, ganar dinero, era gran parte del problema. Mientras los medios de producción estén en manos del empresario, el trabajador siempre sería pobre. En conclusión, entonces, los beneficiados tenían que ser los trabajadores y la producción debía estar destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad y no a generar dinero. ¿Cómo lograr esto? Para algunos, se necesita una economía centralizada y planificada. Así, el Estado socialista crea un plan de producción, intentando predecir las necesidades de la población y de redistribución de la riqueza, lo que incluye expropiar la propiedad privada para lograr una utópica igualdad para todos. Es decir, en vez de que cada uno decida qué, cuánto y para quién producir, es el Estado el que lo decide. Así, cada individuo debe conformarse con lo que se le asigne, pues según ha determinado el Estado, es lo mejor para todos. La bandera política del socialismo es esta igualdad de oportunidades e igualdad material que finalmente el Estado socialista determina como estándar para todos. Parte del problema con esto es que el Estado acaba en manos de un líder que tiene el poder. Así, históricamente, los intentos de socialismo han terminado en una concentración política y económica en manos de una élite que acapara el sistema. Este es el ejemplo de la Unión Soviética en manos de Stalin y sus sucesores. Bajo un régimen marxista, el pueblo soviético sufrió extendidas hambrunas, profundas crisis económicas y restricción de derechos civiles y políticos que el ideal socialista supuestamente defiende. Contrario a lo que creía Marx, las clases trabajadoras y el mundo se han vuelto cada vez más ricos. La pobreza se reduce constantemente y además los países con más libertades suelen tener mejor calidad de vida. Así, incluso países considerados socialistas hoy han tenido que adoptar medidas de libre mercado para sobrevivir, como China, que tuvo que abrir su economía al mundo. Además, países como Suecia o Dinamarca, considerados socialistas por algunos, en realidad están entre los 11 países más libres del mundo. ¿Hacia dónde crees que está migrando el socialismo hoy? Si quieres ver más videos como este, visita nuestro canal de YouTube y activa las Bien, entonces directamente, ¿qué es lo que busca el socialismo? Ya busca la igualdad, busca la equidad entre todas las personas, que no existan personas que se enriquecen ilícitamente a costa del trabajo de otros. ¿Por qué? Porque así es que manejamos estos ideales. Directamente los ricos se van a seguir haciendo más ricos y los pobres más pobres. Esa es la ideología principal que promulga el socialismo. Pero ¿cuál es la influencia que tiene? Ustedes pudieron ver en el video, pusieron 4 fotos. De las 4 fotos que nosotros vimos, eran relevantes a las personas que vamos a estudiar en la presente clase, en este caso, iniciando por Cuba.
Nos dice que una vez que tenemos entendido qué es el socialismo, la Revolución Cubana es un movimiento político armado iniciado en el año 1953 para derrocar al dictador Fulgencio Batista e instalarse en el gobierno. ¿Qué quiere decir? Como tal, Cuba estaba pasando un estado político complicado en el cual estaban en manos de un dictador. Es decir, él era el que disponía, era el que quería, él era el que tenía la última palabra, no salía del poder. ¿Qué sucede aquí? Principalmente, en principio, los líderes que empiezan a promulgar este tipo de enfrentamiento niegan el gobierno. En este caso, el gobierno revolucionario estableció un estado de corte socialista que incluso perdura hasta la actualidad. Quiere decir que Cuba se mantiene actualmente siendo socialista. En este caso, la revolución estalla especialmente en el año 1953, cuando aparece un personaje importante conocido como Fidel Castro, quien, acompañado de su hermano Raúl y un centenar de hombres armados, intentan tomar el cuartel de Moncada. Lógicamente no lo consiguen y fracasan, tras lo cual fueron puestos en prisión y libertados tras 2 años, producto de una amnistía propuesta por el mismo Batista. Pero estos personajes no se quedaron con las manos cruzadas, pese a que ya lo intentaron una vez, pese a que intentaron dar un golpe de Estado, pero fracasaron, quisieron continuar con la idea, ¿sí? Quisieron continuar con esta imposición violenta de una nueva sociedad. Es así que en el año 1955, inmediatamente a partir de que salen de la cárcel, fundan el Movimiento 26 de Julio. Esto con la finalidad de organizar la lucha armada nuevamente contra Batista, ¿sí? En este caso, exiliados en México, los hermanos Castro conocen al argentino Ernesto El Che Guevara. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre este personaje, el Che Guevara, ¿sí? ¿Qué influencia tuvo? ¿Qué característica como tal promulgó? Sí, prácticamente hasta en la actualidad es un representante importante del socialismo. ¿Qué sucede aquí? Nos dice que este personaje se suma a la causa revolucionaria con la finalidad de incentivar nuevamente, de avanzar con la ideología del derrocamiento de Batista. Junto con 80 hombres, desembarcaron en Cuba el 2 de diciembre del año 1956, pero tras la respuesta del ejército fueron reducidos a 20. Desde entonces, Fidel asumió como estrategia la incorporación del campesinado para hacer crecer las filas del movimiento revolucionario. Es así que en específico, durante los años 1957 y 1958, la revolución atacó cuarteles, sedes de gobierno y patrullas. Es decir, ya no solamente podían mantenerse quizás con las personas y con los referentes únicamente importantes de lo que tiene que ver con, por ejemplo, Fidel Castro. Es decir, Fidel ya no podía tener solamente militares, solamente grupo armado. ¿Qué hizo? Conforme fueron promulgando la idea de liberarse de este dictador, empiezan a conseguir más personas que se sumen a la revolución. En este caso, llaman la atención de los campesinos, porque algo característico de estos personajes como Fidel Castro, Che Guevara, es que tenían bastante facilidad de palabra, es decir, lograban convencer de una manera tan grande que incluso por eso es que hasta en la actualidad el Che Guevara es conocido como un referente de revolución, porque lógicamente por esta trascendencia, por este discurso que ellos logran promover. Es así que durante los años, entonces 57 y 58, atacan cuarteles y de cierta manera gracias a la ayuda de los campesinos que se les unen, logran conseguir importantes victorias, especialmente en el año 1958, ya en vista del avance armado de la revolución, Batista huye a Santo Domingo. Y en el año 1959 llega victorioso Fidel a Santiago de Cuba. Desde entonces se considera el 1 de enero como el día en el que triunfó la revolución, porque prácticamente ustedes pueden ver que todo inicia en el año 1953 y durante un transcurso de alrededor
de más o menos 4, 5, 6 años, podemos ver que directamente logran su cometido. Fidel Castro con el Che Guevara logran su cometido de derrocar a Batista, pero nuevamente les costó bastante tiempo. Algo que ustedes pueden ver también reflejado dentro de la historia es que no todo sucede de la noche a la mañana, sino que tienen varias características que ir cumpliendo, varios derrocamientos, especialmente cuando se habla de estos enfrentamientos bélicos, de estos enfrentamientos armamentísticos, en el cual, lógicamente, lo que podemos identificar y lo que podemos ver es que estas sociedades, estas civilizaciones y estas características tienen como tal un referente fundamental. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución cubana? Nos dice que en este caso el autoritarismo de Fulgencio Batista, que llegó al poder mediante el golpe de Estado. Otra de las causas que también se manejó dentro de la Revolución cubana es la dependencia económica del exterior, en especial de Estados Unidos. Ya vamos a ver esto en específico. Por otro lado, la corrupción, mala administración y falta de políticas sociales hacia los desposeídos. Y por último, el desempleo. ¿Sí? Lógicamente, ¿qué es lo que propicia esta revolución? ¿Qué es lo que propicia que ya estos personajes importantes dentro de Cuba se cansen? Iniciado por el gobierno totalitarista, en el cual no tuvieron otra oportunidad más que investirse con un golpe de Estado. Otro de los referentes importantes también aquí es la dependencia económica, en especial de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es considerado una potencia mundial, ¿sí? Y de igual manera, Estados Unidos maneja un sistema económico basado en ideales capitalistas. Entonces, teniendo esta trascendencia con líderes marxistas, con personas que tienen los fundamentos bien motivados sobre lo que hablábamos, lo que nos explicaban en el video, de que prácticamente Estados Unidos era como el que se ganaba más dinero a base del trabajo, de las conexiones que tenían con los países pequeños. Lógicamente llega este choque en el cual Cuba dice no, o sea, bueno, los líderes dentro de Cuba, en este caso Fidel Castro, dicen no, ¿por qué tenemos que estar dependiendo de Estados Unidos? ¿Por qué la economía de Estados Unidos tiene que ser un regulador para nosotros? En este caso también entonces deciden cambiar el sistema económico. De igual manera, si estamos hablando de un gobierno dictador, lógicamente hablamos de la corrupción, hablamos de una mala administración y lógicamente de faltas de políticas sociales hacia los desposeídos y sobre todo el desempleo. El desempleo ha sido uno de los referentes más fuertes que ha tenido Cuba durante muchísimos años. ¿Qué sucede también aquí dentro de esta trascendencia de la Revolución cubana? Es que aparece el famoso embargo económico, que esta es parte de la historia que todos conocemos, ¿sí? Este es parte de un referente importante dentro de lo que nosotros conocemos como la historia de Cuba. ¿Qué quiere decir en este caso el embargo de Cuba? Que prácticamente corta toda relación económica con países, especialmente generales con ideales, perdón, generales de capitalismo. Sí, eso es lo que promulgó como tal el embargo. ¿Qué sucede? Lógicamente, el principal, déjenme ver, les quiero compartir a continuación un video que nos habla sobre este embargo para poder desarrollar de una forma más específica la temática. ¿Sí? En este caso, lógicamente, que tiene que ver con la importancia, del embargo. Vamos a ver, por favor. La primera parte nada más, ¿sí? Fue el 1 de enero de 1959 cuando una unidad del ejército rebelde ingresó a La Habana, marcando el triunfo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro y el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. El triunfo generó desconcierto y expectativas en toda la región.
Sin embargo, desde un inicio, las relaciones entre el nuevo gobierno revolucionario y Estados Unidos fueron extremadamente tensas y han estado caracterizadas especialmente por el embargo o bloqueo, como lo llama Cuba, al cual el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha culpado por las recientes protestas por la situación económica y la falta de libertades en el país. Pero, ¿en qué consiste exactamente este embargo que mencionan los castristas? En 1960, Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses por un valor de $1.000 millones, incluyendo tierras y refinerías de azúcar en la isla. En consecuencia, el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estableció ese mismo año el primer embargo sobre la Cuba revolucionaria. Prohibió las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, excepto medicinas y algunos alimentos. Pero fue en febrero de 1962, en plena Guerra Fría, cuando el gobierno de John F. Kennedy amplió el embargo, extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas, en base a la Foreign Assistance Act, aprobada por el Congreso en 1961 y que permitía al presidente imponer estas medidas como consecuencia de la nacionalización por parte de Cuba de los bienes y empresas extranjeras, en su mayoría propiedad de estadounidenses. Es así que las sanciones fueron escalando luego de la completa interrupción de las importaciones de caña de azúcar del país. La medida de embargo buscaba que el gobierno cubano avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones de empresas. En los siguientes años, el embargo quedó más reforzado con el gobierno de Bill Clinton y las leyes Cuban Democratic Act de 1992 y Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act de 1996. Este último, conocido como la Ley Helms-Burton Act, eliminaba la posibilidad de hacer negocios en el país o con el gobierno cubano, ya que no es posible utilizar dólares para llevarlas a cabo. Es así que el denominado bloqueo adquirió carácter de ley con el objetivo de mantener las sanciones a la República de Cuba mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos, según se recoge en el acta. En 1999, Bill Clinton amplió el bloqueo comercial y prohibió a las filiales extranjeras de compañías y empresas estadounidenses realizar transacciones por valores superiores a los $700 millones anuales con Cuba, y las importaciones de fármacos y medicamentos estarían sujetas a condiciones. Finalmente, un año después, el mismo Clinton autorizó la venta de algunos productos humanitarios. Entonces, en específico, ¿de qué se trató este embargo? Principalmente tiene un inicio importante que fue la Guerra Fría. ¿A qué se refiere? En un breve contexto también, la Guerra Fría es un enfrentamiento que se suscitó entre el bloque capitalista y el bloque socialista. En este caso, el bloque socialista era manejado por la Unión Soviética y el bloque capitalista era manejado por Estados Unidos. Como eran potencias que estaban en conflicto por quién dominaba o qué ideal político dominaba el territorio del mundo entero, lógicamente el resto de países dependientes, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que tomar bandos. ¿Quién se iban con los capitalistas y quiénes se iban con los socialistas? En este caso, Cuba decidió irse con los ideales de la Unión Soviética. Dentro de este enfrentamiento de la Guerra Fría, termina saliendo victorioso el bloque capitalista. Netamente se le conoce como Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento bélico, no hubo un enfrentamiento armado entre estos dos bloques, sino netamente fueron enfrentamientos de ideales. En este caso, entonces, como ya Cuba lamentablemente queda siendo un referente de quizás de mala conducta ante Estados Unidos, netamente empieza este embargo. Se dice que según el gobierno, como tal, ustedes
pudieron ver en el video. Nos dio un resumen en específico de qué fue lo que sucedió con el embargo. Totalmente cerrada conexiones con Estados Unidos y la mayoría, ustedes saben, de países del mundo entero tienen dependencia de Estados Unidos, entonces era un problema para Cuba. ¿Por qué? Porque estaba aislado del resto de países. Nos dice que según el gobierno cubano, el embargo ha generado daños por alrededor de 1,11 billones de dólares y su levantamiento ha sido solicitado una veintena de veces por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias a múltiples oficios que se han ido generando, directamente el 17 de diciembre del año 2014, los presidentes en este tiempo de Estados Unidos, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, acordaron el descongelamiento de las relaciones políticas y económicas entre sus respectivas naciones. Aunque en este caso depende del Congreso del presidente estadounidense Barack Obama, espera dar inicio al levantamiento del embargo económico, un hecho importante para la mejora de relaciones. Pero ¿qué sucede aquí? Prácticamente podemos ver cómo el ideal que promulgó Cuba, el ideal socialista, fue un problema grandísimo dentro del ámbito económico. ¿Por qué? Porque por más que nosotros queramos, el sistema económico capitalista es el que logra avanzar positivamente en un país. Quizás, claro que existen las divisiones, claro que existen también el enriquecimiento abrumador de muchas personas a costa del trabajo de otros tantos, pero hablando de una sociedad en general, el capitalismo es un sistema que puede solventar de una mejor forma a un país. A diferencia de, en este caso, ideales socialistas que buscan la igualdad, que buscan la equidad, pero ¿a partir de qué? A partir de que no haya trabajo, a partir de que no haya accesibilidad igualitaria para todos, a partir de que lógicamente no se puede sostener. Como tal, los ideales del socialismo son los más, se podría decir, perfectos para manejar un país, claro, pero de forma teórica. Pero ya puestos en la práctica todavía no se ha podido ver impactos positivos. Aquí vemos reflejos grandes, como es en Venezuela, como es en Nicaragua, como es de igual manera en la misma Cuba. ¿Por qué? Porque lógicamente son sistemas que no logran como tal solventar la economía de un país, sustentarse de una forma equilibrada. ¿Y esto qué provoca? Lógicamente provoca que de una o de otra manera existan efectos negativos dentro de los países y por ello es que Cuba ha venido siendo también un referente de bastante pobreza, de bastante desequilibrio, así como lo han sido en los últimos años también, por ejemplo, Venezuela, porque por manejar las mismas ideales. En este caso, nos dice que también esta ideología que el Che Guevara tenía, incluso en este caso sumado a Fidel Castro, querían promulgar este ideal también en países sudamericanos. En este caso querían hacerlo, promover esto, llegaron a establecer relaciones muy cercanas con Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y también lo llegaron a hacer con Rafael Correa en Ecuador. Actualmente, gracias a Dios, nuestro país, pese a los problemas económicos, lógicamente no somos un país basado a la pobreza, netamente un país subdesarrollado, no, somos un país en vías de desarrollo, un país que tiene las posibilidades de poder solventar, pero ¿por qué? Porque manejamos como tal también los ideales de la propiedad privada, con toques socialistas, claro, pero sí con el referente principal que es la propiedad privada, el trabajo en el cual las personas promueven la economía, en el cual el Estado se encarga de regular de una forma equitativa, de una forma equilibrada. ¿Cómo manejamos? Pues si yo gano $5,000 al mes, tengo que pagar mis impuestos referente a que al dinero que yo recibo al mes. Si yo gano menos, pago menos impuestos. Aquí podemos ver quizás este toque socialista en el cual, bien, no quiere decir que todos pagamos los mismos impuestos, siendo que unos ganan más y otros menos. No, de acuerdo al ingreso que tienen las personas, lógicamente es el valor que tienen que compartir ante el beneficio y ante la realidad directamente de las sociedades y de las civilizaciones. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.